Bienvenidos, claro, no podíamos arrancar de otra manera. Los Rocky con los bonos superando $70. El riesgo país en el nivel más bajo en los últimos 5 años. ¿Cómo va, Iván? Muy bien, feliz de estar acá en esta segunda aventura en la que vamos a hablar de temas que a la gente le interesaron mucho. Obvio, del bolsillo. Le interesó mucho hablar de blanqueo, le interesó mucho hablar de impuestos y de inversiones, de cómo se viene el 2025. Con muchos cambios. Y a su vez recibimos muchas preguntas del público que querían justamente tener un poco de quizás más seguidos estos especiales. Más seguidos estos especiales y un poco más de info para poder ordenarse. Porque creo que ni el más optimista podría haber imaginado que la Argentina iba a estar en el mes de noviembre con una inflación de 2,7. De 2,7, empezó el año en 20% mensual. Hoy miraba los bonos, por ejemplo, la L30, que es el más famoso, en $35 a principio de año y ahora superando los $70. Nadie esperaba que Nadie sea tan esperaba rápido. esto, pero tanto desde lo económico como desde lo político. O sea, realmente Milei había llegado sin ningún tipo de mayoría en el Parlamento. Y aún así se supo mover bastante bien para resolver los problemas de poder sacar una ley como la ley Bases, que fue fundacional para este gobierno. Y el paquete fiscal, el blanqueo, que fue un blanqueo muy exitoso y que consiguió lo que estaba buscando, que era que entren dólares que estaban en el colchón al sistema. Exactamente. Quedó por encima de todas las proyecciones de especialistas. Bienvenidos a la mesa completa, que repetimos mesa porque el equipo que gana no se toca. ¿Cómo andan? ¿Arrancan bien el día? Qué lindo día nos tocó hoy. Hermoso. Espectacular. Diego, vos tenías un resumencito, ¿no? Del blanqueo, algunos números para Teníamos repasar. ahí, no sé si lo ponen en la pantalla. Dinero en efectivo, más de 20.000 millones. Una de dinero en locura. efectivo, y son justo 22 y pico en total. No fue bienes, no fue el protagonista, sino la plata en efectivo, que lo habíamos adelantado en nuestro especial de blanqueo. Sí. Que estaba enfocado este blanqueo en eso, ¿no? Sí, en la parte de efectivo fue un éxito total, que era lo que pretendía el gobierno, era traer dólares que entren al sistema financiero. Y también creo que tuvo un éxito bastante notable en que todos esos dólares que ingresaban por un tiempo no se fueron. Porque, digamos, la sangría de dólares no fue tan... Bueno, pero eso también está de alguna forma sustentado en que empezaron a partir del mes de octubre, empezaron a consolidarse situaciones positivas a nivel financiero. Entonces, esto es muy sensible. Si la gente ve que la cosa está funcionando, que no hay riesgo financiero, riesgo bancario, obviamente que deja el dinero en los bancos, que fue algo que ocurrió muy marcado. Y que con la prórroga del plazo del blanqueo se fue consolidando, mucho, sí. porque se fue consolidando también esa situación positiva en los mercados y a su vez la gente empezó a animarse más, ¿no? Lo que pasa que acá hubo un cambio importante respecto al blanqueo anterior, que es el gobierno, una vez que se blanqueó todo este efectivo que, entre comillas, más que duplicó los depósitos en dólares que había en Argentina hasta antes del Ese blanqueo. es un dato muy importante y ahora supera las reservas brutas del Banco Central. Hoy tenés más, digamos, base Depósitos. monetaria en dólares que en pesos, para que te des una idea. Es realmente muy, muy importante. O sea, hoy hay más dólares que pesos en la economía. Sí. En la economía formal, los depósitos, sí. Si Y lo por medís. primera vez, desde la convertibilidad, los depósitos en dólares de los privados superan las reservas del Banco Central. también. Exactamente. ¿Y qué significa eso? Significa esto, que hay más oferta que demanda de dólares y eso te Muchos termina dólares trayendo en la estabilidad economía. cambiaria, claro. Muchos hay dólares. muchos dólares flotando y eso se ve en el rendimiento de muchos activos, Claro. como las obligaciones negociables, que están viendo hacia dónde ir. Un dato de eso. En octubre fue récord, 2.500 millones de emisión de bonos corporativos, o sea, del sector privado, lo cual es más que todo el 2023 entero, para que te des una idea. Esos son dólares del blanqueo. El gobierno creo que estuvo bien en no ir a buscarlos ellos los dólares con deuda del Tesoro, sino que le permita al privado acceder a ese financiamiento. Esto es importantísimo porque la plata del blanqueo está yendo a financiar proyectos de la economía real. Real, y todo privado. sector Claro, privado. entre privados. O sea, la gente sacó sus dólares del colchón y los está poniendo en proyectos concretos
digo cualquier ejemplo, por ejemplo, en un proyecto de YPF se están financiando entre privados. Exacto. Está ganando profundidad el mercado, ¿no? Y eso redunda además en las reservas, porque el privado cuando toma esos dólares vía deuda, por ejemplo, una emisión de una ON, los vende ya sea en el contado con líquido o en el MULC, o sea, en el oficial, para hacer la inversión, porque la inversión al fin y al cabo es en pesos, o sea, vos tenés que pagar. Para que la gente entienda, ¿qué es una obligación negociable? Sí, eso, explicáselo a mi amigo Maxi que está ahí atrás editando y me dice, yo quiero que me lo expliquen como si fuera para la tía normal. Alguien que no entiende nada de esto. Vos sos YPF o Pampa Energía, pongámosle, y necesitas hacer una inversión en vaca muerta de $1.000 millones, por ejemplo. Entonces salís al mercado de deuda voluntario a emitir un pagaré, un bono. A buscar que te presten plata. Exactamente. Te prestan plata. Y dependiendo tu perfil de riesgo, o sea, dependiendo tu solvencia, vas a pagar más o menos en la tasa, básicamente. ¿Y qué riesgo tiene esa inversión? ¿No? Porque la gente dice, bueno, yo tengo estos que son mis ahorros, los voy a meter en algo que no sé el día de mañana si me los van a sacar, no me los van a sacar. Esto lo hablamos el otro especial, pero estaría bueno refrescarlo. El riesgo es la posibilidad que tiene la empresa de repagarte la deuda que tomó. En Argentina las empresas están muy poco apalancadas, o sea, tienen poca deuda. Por lo tanto, el riesgo es bajo en ese sentido. O sea, el costo de la empresa de no pagar esa obligación inicial es mucho mayor a hacer frente a su deuda, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de empresas que no quiebran, que están siempre... Claro, Arcor, no sé. Hay que tenerlo en cuenta en el análisis, y también son instrumentos de renta fija. El día que te lo compras, si lo tenés hasta el final, hasta que vence, ya sabés el rendimiento que te va a pagar. Es una lógica similar hasta la del plazo fijo. Te la compras y ya sabés si la tenés hasta que vence. No sé, 5%, 7% de Claro, interés, y al final te devuelven la plata y tenés los intereses y lo que invertiste. Una novedad en ese aspecto, que es muy reciente del mes pasado, es que empezaron a emitir en el mercado local empresas extranjeras para financiar proyectos en Argentina, sobre todo mineras. Opa. ¿Ok? Les termina saliendo más barato endeudarse acá en Argentina, que hay muchos dólares, o sea, mucha oferta, que hacerlo en sus propios países, la casa matriz. Pero para que la gente entienda, esto es una partecita muy chiquita de lo que significa estar en una situación de estabilidad. El tema y el miedo que creo que tenemos todos es, esto yo ya lo viví, ¿cuánto puede durar? ¿Se puede revertir? Y acá es muy importante también entender que lo más importante de todo, creo que fue la decisión, una sola decisión hacía falta, que era mantenerse en equilibrio fiscal. No gastar más de lo que entra. No solo estamos en equilibrio desde el mes de enero, sino que estamos en superávit, tanto fiscal como financiero. La Argentina creo que terminó siendo el único país del mundo con superávit financiero. En América sí. En América, no lo sé, pero es un montón, porque nosotros veníamos de años de déficit, y para que la gente entienda, es gastar más de lo que entra. De alguna forma lo tenés que financiar. Exacto. Y al no tener deuda, no poder tomar deuda de manera internacional, es con emisión monetaria. Exacto, y hasta nosotros mismos nos cuesta confiar en esto, pero si uno se pone a analizar las variables macros del país, obviamente que estamos en una situación de estabilidad de la cual es mucho más difícil que se produzcan situaciones no deseadas, pero es volver a confiar, ¿viste? Ahí está el gran desafío, que la gente lo está haciendo, el mercado está manifestando eso, Iván. La gente quiere confiar, y a su vez eso está ordenando todo, pero acá lo que quiero destacar es la importancia de tener una sola decisión. Y a partir de eso empezar a ordenar. Viste que cuando estás muy mareado con no saber por dónde arrancar. Porque lo que tiene Javier Milei, quizás como todo nerd, que cuando tienen una idea nadie los mueve de ahí. Ha tenido grandes enfrentamientos con distintos sectores este año, y si de algo no lo mueven es de su idea. Exacto, pero a ver, cuando uno quiere ordenar cualquier empresa, nosotros como contadores vemos cuando aparecen situaciones problemáticas, lo que manda es el Excel. Para que la gente entienda, lo que mandan son los números. Y vos tenés que mirarlos en todo momento, así como pasó cuando se decidió a partir del mes de enero llegar al equilibrio fiscal. Obviamente que hubieron sectores que lo sufrieron mucho más que otros. La Argentina está teniendo muchos problemas en reactivar todavía la economía en sectores en los que la gente de alguna forma estamos con más de un 50% de pobreza, entonces no estamos diciendo que está todo resuelto, pero lo importante es hacer punta de lanza con una idea y mantenerla, que es tenemos que tener superávit This time is different, en Argentina. Exacto, pero a su vez era lo mismo que planteó Néstor Kirchner
tener en su Bueno, primer él mandato. buscaba tener superávit gemelo, este superávit, y además que te ingresen De la dólares, balanza. la balanza comercial, exactamente, que te ingresen más dólares de los que se van de la economía. Y eso también es un punto al que hay que estar atento, y el Banco Central viene comprando muy bien. Con una incluso diferencia, en noviembre. esa época de que vos mencionás, subías impuestos y no estabas pagando la deuda. Acá estás bajando impuestos y pagando la deuda, o sea Claro. que es doble mérito. Y es muy importante. Esto es, en finanzas le decimos la new normal, o sea, vamos a un país el año que viene en términos económicos donde todo va a estar en verde y donde no vamos a estar acostumbrados a eso. Eso hace mucho no pasa en la Argentina, Exactamente. un crecimiento del PBI de 5%, como se Los proyecta bonos van a para el rendir Aparte, tan un rápido, dígito. es increíble y- que se haya revertido tan rápido todo esto, ¿no? Sí. Ahí este tema que está bueno para que lo vayamos debatiendo, bueno, ¿cuánto puede durar? Ojalá, digamos, si es un crecimiento que las empresas hoy se están preguntando, ¿va a ser un crecimiento de 5 años, de 3 años? Pero no hay dudas de que el año que viene la economía va a crecer. Hasta los más negativos. El fondo pronostica 5% de crecimiento del PIB para el año que viene, otros privados 5,5%, yo creo que puede ser un poco más porque no están contemplando el full potencial del RIGI. Hasta ahora hay bastantes anuncios, de a poco van entrando. Esos son dólares que van a sobrar el año que viene en el Banco Central. O sea, el año que viene sobran los dólares en el Banco Central. ¿Y Y cómo, esto- ay, cómo va a perdón. repercutir, perdón, Larita, Ah, sí. cómo va a repercutir en la vida cotidiana de la gente eso? Es lo que estás viendo los últimos meses. El dólar tranquilo, ya nadie habla del dólar. La inflación cada vez más baja. Ahora empieza con 2, probablemente el año que viene empiece con 1, quizás a fin de año con 0, algo. O sea, nos vamos a olvidar de la inflación. Sí, y con una devaluación. Ya no hay más. No, claro, pero la inflación, para que la gente entienda, fue del 2,7%, pero hubo un ajuste en el tipo de cambio oficial del 2%. Entonces, si uno lo hace neto de eso, claramente la inflación está terminada. Lo que dice la inflación del programa es en realidad la inflación del 2% inducida por el crawling P, que es el Claro. 2% que van devaluando cada mes, más la inflación de Estados Unidos, que es más o menos 0,4. Entonces ya estás convergiendo ahí a ese nivel que es donde quería el gobierno. Se espera que a fin de año bajen ese 2% a 1. A 1, totalmente. Si se Exactamente. mantiene 3 meses de desaceleración de inflación, se espera eso. Lo más probable es que sea con la baja del impuesto país, que es el 31 de diciembre. Qué Bueno, de riesgo todo ese eso vamos a también, hablar. ¿eh? Sí. Así que arranquemos un poquito con la agenda para poder Eso. ordenar un poco todo esto. Eso. Y que la gente nos Estamos mande mensajes. súper que- atentos al chat. Preguntan, es otro programa, es especial blanqueo. Hoy vamos a hablar, pero bien bajado a tierra, de lo que se viene para la economía y también cómo afecta, por ejemplo, la victoria de Trump a la economía argentina. Es que básicamente la victoria de Trump fue una noticia que repercutió en todo el mundo, Sí, y para Bitcoin nosotros. esta semana. O sea, vamos a hablar de todo eso, de cómo va a ser ese 2025 a partir de ese triunfo tan espectacular que tuvo Trump en Estados Unidos. Ganó prácticamente en todos los estados. Sí. Y la diferencia respecto a Kamala Harris fue gigante. Entonces, Totalmente, muy diferente a lo que esperaban las encuestas. las encuestas y también se va a reestructurar un poco todo, va a haber un nuevo paradigma realmente. Y la música de Rocky no solo era importante porque en la cena de ayer estuvo el propio presidente argentino tienen la foto ahí con de- Sylvester la Stallone. foto con- Sí, Si la no, foto, recordemos con lo Rocky. que fue Rocky 4, que era una lucha justamente entre la El ex Unión capitalismo y el Soviética, comunismo. en la ex Unión Soviética y Estados Unidos, y realmente estamos de alguna forma con ese tipo de debates. Sí. Tenemos esto en Estados Unidos y en México, no sé si vieron las noticias, hay un gobierno comunista que termina aplicando un montón Control de de decisiones, precios. Sí. control de precios a partir del día de ayer. A su vez, asignaciones No va a funcionar. para los chicos, Sí. para todos los chicos que estudian desde la primaria y la secundaria, les van a dar un bono, un montón de políticas que nosotros Ya ya las las probamos. probamos. Es como que nos tendríamos que un empezar doctorado en eso. a convertir en consultores los Sí. argentinos. O sea, Totalmente. Bueno, está, si mirá. funciona esto, ahí está. Esta es la captura, la foto del día. La mejor de Ayer. todas esas. no, y la cara de Sylvester Stallone parece que tiene el filtro del Está chat. emocionado. Pero porque tiene la ceja levantada y demás, pero es real, o sea, no tiene filtros. Sí, totalmente. Y fue súper efusivo. Y también está bueno en el video ver cómo toda la gente alrededor los miraba como dos niños. No, pero Antes la cara de todo. Milei está en un cumple. Sí, sí, totalmente. Y sí.
Bueno, vamos a hacer un repaso de dónde estamos parados y después también terminó el blanqueo. No, terminó la primera etapa el 8 de noviembre, así que ahí quiero, Flor, que nos ubiques un poco dónde estamos, cómo continúa el blanqueo, ya que este es especial blanqueo. Antes de eso, dos cosas importantes. Nos pueden mandar audio al 11 55 60 19 44. Nos súper interesa, con preguntas. No tengan miedo ni vergüenza, pregunten lo que sea de bolsillo, de economía, del blanqueo, lo que necesiten, que nos viene bien. Así que dejamos el numerito en pantalla. Y un repaso breve de dónde estamos parados. Un dólar muy calmo, el dólar MEP a 1121, acaba de abrir el mercado. La brecha cambiaria está en mínimos desde que asumió este gobierno. El dólar oficial en 1021, ahí sacamos la brecha cambiaria. Una novedad importante, el dólar tarjeta está en 1630 mangos, hay que evitarlo a toda costa, pero confirmó el gobierno que se va el impuesto país y que no va a poner ninguna otra percepción ni impuesto desde enero. Esto quiere decir que el dólar tarjeta desde enero va a costar 1.300 pesos. Así que esa baja del impuesto país también debería abaratar todos los productos importados. Va a estar en 1.300 para que la gente entienda, porque se sigue cobrando la percepción del impuesto a las ganancias, que a su vez eso se puede computar contra el saldo de tu impuesto, pero bastante desfasado. Ahora, si la inflación baja, ese diferimiento que durante años el Estado terminó robándole, porque la inflación licuaba esa percepción, si la inflación tiende a cero, vos te vas a poder computar el saldo real de ese 35% en el momento en el que venza tu impuesto. Punto con lo muy cual, importante, que ni pensábamos. Ni pensábamos, pero es importante replantear todo, muchachos, porque una economía sin inflación es una economía totalmente distinta, en donde muchos mecanismos entran en juego, en donde dejar de pagar hoy y pagarlo mañana ya no tiene una ganancia per se, pero tampoco tiene una pérdida para el que tiene ese crédito de alguna forma. Entonces se replantean todos los cimientos sobre los que hay que tomar decisiones, y para eso estamos acá, para tratar de entender un poquito. Dudas, entonces, es que hay que hacer un cambio de mentalidad para 2025, porque vamos a entrar en un año muy raro para lo que venimos acostumbrados. Muy normal. Hay gente que no conoce, no nació o no había nacido, nunca sin inflación, o sea, no saben lo que es. Desde que naciste. En el 98, y desde que nací tuve poquitos años de estabilidad, pero todos los años siempre veo más inflación. Así que no lo puedo Qué genia que sos, Lara. Es un placer gigante tenerte acá en la casa. Para mí es un placer estar mano a mano con ustedes. Yo me acuerdo de que la Coca-Cola valía $1 durante toda mi infancia. O sea, ibas y comprabas una Coca-Cola. A mí igual mis viejos me daban 5 pesos para el recreo del kiosco y no lo puedo creer eso. Bueno, Flor, ¿dónde estamos parados en el blanqueo? Porque terminó la primera etapa. Claro, a ver, vamos a poner, ¿qué terminó y qué no terminó? Ordenanos, Dale, Flor. Dale. Bueno, ¿terminó el blanqueo? No terminó el blanqueo, pero ¿qué sí terminó? Bueno, terminó la etapa del dinero en efectivo, o sea, si hoy ya uno tiene billetes abajo del colchón y quiere entrar al blanqueo, bueno, está tarde, ya eso está cerrado. Terminó la etapa cripto, que no fue recién hablábamos, no fue tan exitosa como se esperaba. Yo ahí tengo como una opinión personal, que es que creo que hicieron tan complicada el blanqueo del cripto que el que necesitaba blanquear fue un poco la culpa de la FIP, ¿no? Ahí. Sí, ahí pienso que metieron mano de más, complejidad de más, mucha burocracia. Demasiada, entonces toda la burocracia que afuera. Sí, bueno, entonces para que la gente entienda lo que está diciendo un poco Diego, la FIP es un organismo totalmente autónomo del Poder Ejecutivo en lo que es la ejecución de las normas. Por experiencia personal les puedo decir que muchos gobiernos, particularmente en el gobierno Macri, se querían hacer un montón de reformas y que la propia estructura de la FIP no permitía hacer eso. No se puede. Y esa era la venían respuesta, y acá cometieron el error de darle la reglamentación de todo lo que es el blanqueo cripto a la gente que va a fiscalizar. Y eso es un error. Vos tenés que hacerlo flexible. Como el blanqueo en la época de Macri se hizo bien, se le dio mucha flexibilidad. El blanqueo de Macri para mí había tenido algunos agregados en la ley que les cortaba la posibilidad de acción después a la FIP. Por ejemplo, me acuerdo de un artículo hermoso de la ley de Macri que decía que la FIP, una vez que vos entrabas al blanqueo, no te podía requerir ningún tipo de información hacia atrás. O sea, tu manifestación era la del 22 de julio de ese momento. Y hacia atrás, silencio de tumba, digamos, ¿no? O sea, nada. Y eso, la verdad es que le cortó mucho a la FIP en este blanqueo. Y ¿qué no terminó? Hablando de eso. No terminó la parte de los otros bienes, esos 2.000 millones de dólares que vos hablabas al principio. Bueno, eso todavía está por verse, cuál es el número final.
que terminó para los otros bienes la etapa barata, ¿no? La de que se pagaba el 5%. Ahora 10% la licuota. Ahora es un 10%, eso es hasta el 7 de febrero. Tenemos y después, ahí un gráfico con las etapas, ¿puede ser, Joaco? Buenísimo. Ahora si no lo digo Va a viva hasta el voz, 7 de hasta el 7 de febrero. febrero del Claro. 2025, eso va a pagar al 10% y después en la última etapa, que es la tercera, que llega hasta el 7 de mayo, eso ya va al 15%, ya es ahí una tasa más cara. ¿Cuál es el problema con este blanqueo que queda, el residual? Primero, que quedó muy separado de la fecha de corte, y que eso todavía me sigue pasando hoy, que la gente me dice, che, tengo hoy un saldo en una cuenta bancaria del exterior de $80.000 por, no sé, por servicios que hice durante este año. Eso no se puede entrar al blanqueo, porque acá no hay que olvidarse que el blanqueo sigue siendo la fecha de corte 31 de diciembre del 2023, es decir, hace un año atrás. Entonces, la realidad es que quedó muy abierto las fechas que estamos hablando ahora de que termina el blanqueo con esa fecha de cortes. Te quedó un año en el medio que no vas a poder solucionar en el blanqueo, que vas a tener que encontrarle otra solución, ¿no? Igual todavía sirve para algunas personas o algunas empresas, por lo menos sigue existiendo el blanqueo gratis y hasta hay $100.000. Exacto, eso para créditos. Exacto, lo de los $100.000. Hay un montón de gente que decía, afuera. no tengo efectivo. ¿Blanqueo ahora o blanqueo más adelante? Claro. El tema es que si pasa el 31 de diciembre, ya esa repercusión en tu patrimonio entra en la declaración jurada del año siguiente. Entonces hay temas operativos que todavía no están resueltos de cómo va a pasar. Porque si no es como que hay que rectificar, ¿no? Porque la foto en la cual se saca el patrimonio por el cual vos podés blanquear sigue siendo la del 31 de diciembre del año 2023. Entonces, si vos lo haces al blanqueo en 2025, tenés ese tema que hay que resolverlo. Pero hay algo muy interesante que me parece también importante tratarlo. Todo lo que pasó con Bitcoin y con todas las cripto, que al dispararse... yo creo que los legisladores, esa cláusula de que no va a haber blanqueos hasta el 2038 de los que entraron y demás, van a tener que hacer un blanqueo muy grande porque, ¿qué pasa? Al tener tantos márgenes de ganancia, si querés lo charlamos un poco, cuánto se disparó para la gente que invierte en este tipo de activos. Obviamente que eso se multiplica la base y se multiplica la cantidad de dinero que surge de una inversión como el Bitcoin, y si eso está en negro, no lo puedes usar. Entonces, claramente, el gran desafío para la próxima reforma tributaria, que yo creo que va a ser en 2025, va a ser incorporar algo que pueda ajustar esto, sabiendo que Estados Unidos va a empezar a utilizar el Bitcoin como patrón para muchas transacciones. Antes de irnos del tema del futuro blanqueo, futuro blanqueo, más allá de que hay una cláusula acá en este blanqueo que dice que no se va a poder blanquear sí, los que entraron hasta 2038. Sí, bueno, eso Vamos es a una ver. ley nueva, borra ley vieja. Yo creo que hay que prestar atención a dos datos. Uno es el valor de los criptoactivos y el otro es que en 2027 supuestamente empieza un nuevo sistema de intercambio de información cripto a nivel mundial. ¿Y ustedes no creen que en este contexto se podría reabrir esta primera etapa o ya no se puede? Habría que sancionar una nueva ley. Pero bueno, Claro. después de las legislativas del año que viene, veremos. Sí, o dentro de la reforma se podría incorporar algo. ¿Querías decir algo, Fer, No, respecto a cripto? ¿Por qué pasó lo del Bitcoin? Básicamente es porque ganó Trump y Trump, no digo que está diciendo poner Bitcoin como reserva en Estados Unidos, lo que sí está diciendo es todos los Bitcoin incautados por el gobierno federal en Estados Unidos, en vez de venderlos como hacemos con cualquier otro bien que incautamos, por ejemplo un barco o una casa, los vamos a guardar en una reserva estratégica. Claro. No vaya a ser cosa que los criptofans tengan razón y el Bitcoin sea el reemplazo del oro en el futuro, que para mí lo va a ser, es el oro digital, y nosotros nos vayamos a deshecho de esto en $90.000, probablemente que dentro de 10 años vale $1 millón. Les digo Bukele había... Bueno. Bukele la vio. Bukele lo hizo legal tender, o sea, de moneda de curso corriente en el país. Pero Eso aparte las compró reservas reservas. y lo pone en las reservas. Eso tiene yo soy súper fan de eso, para mí Argentina debería hacer eso, pero tiene un gran problema con el Fondo Monetario Internacional. Toda la agenda, digamos, 2030 del fondo y demás, están en contra de eso. Porque justamente viene a desterrar el patrón dólar. Sí. Claro. Volviendo a lo de Trump, en la conferencia más importante de Estados Unidos de Bitcoin, que fue en julio de este año, se metió en el bolsillo a todos los criptobros, como se llaman, los fanáticos de cripto, y claro, prometió tener parte de una reserva en cripto, Strategic pero reserve. además dijo, fue muy claro, ahora hay que ver si
cumple, pero dijo que iba a despedir al presidente de la SEC, que es como la CNB que regula las inversiones, porque no está muy a favor de las criptomonedas. Fue muy Ya está claro, fuera, muy Glensley, contundente. porque, a ver, ahí hubo una batalla enorme legal en el 2023, donde la SEC, que es la CNB de Estados Unidos, le prohibió a Grayscale, que es una emisora de ETF, sacar un ETF, o sea, un fondo spot que adentro solamente tenga Bitcoin. No se lo permitían hacer. Y la ley se lo permitía hacer. Claro, Entonces, poder invertir en el mercado formal en criptomonedas a través de desde Wall Street, en vez de ir a comprarle una billetera cripto, poder comprar como compras, no sé, el S&P 500 o una acción de Apple. Esta compañía le hizo juicio al SEC y se lo ganó en la Corte Suprema de Estados Unidos. Claro, y ahora está aumentando mucho el volumen de estos instrumentos. Ya acaban de superar los ETF de Bitcoin, superaron al market cap de los ETF de oro, para que te des una idea. Es una locura. Y Una todos locura. los bitcoins, el market cap, es mayor a toda la plata, el toda la mineral plata, eso. que en el Casi mundo. $2 trillones. Por eso nosotros, nuestra legislación sobre todo y demás, ni siquiera contempla ni entiende Súper lo que significa el No, pero hay Bitcoin. que En un país aprovechar. Ni en la el que sociedad, se usa chicos, mucho, o sea, muchos- en un país en Sí. el que, como tenemos tantos profesionales que trabajan para el exterior, se usa mucho. Se usa mucho, pero por ahí la gente no termina de entender y como les digo, nuestra legislación no ampara la utilización de este tipo de instrumentos, solamente la de impuestos. Yo La de creo que- impuestos que claro, te pero- dice pagar impuestos sobre estos. Pero, Pero tampoco te lo dice tan preciso, ¿no? No, bueno, pero te lo graba por las dudas. Te lo graba sin entender Sin también. entender, Igual para exacto. mí es un mar de oportunidades. Mejor, sí, obvio. Bueno, Cuanto metan, los que menos tengan se metan, Bitcoin mejor. la llaman a flor. Pero bueno, sigamos un poquito así podemos. Sí, otra de tocar las todos los noticias temas. del día, hablando bien del blanqueo, es que hay muchas provincias que, claro, terminó la primera etapa y empezaron a anunciar, están buscando insultos, que ellas no van a adherir al blanqueo y muchas pueden buscar con impuestos provinciales grabar parte de lo que se blanqueó. La provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, Diego. bueno, esto era los amigos de la El provincia. amigo me quedé de tanto. Diego Fraga. Neuquén también, Neuquén y Santa Fe. Neuquén también. Sí. Bien, es algo que se esperaba, Lara, que la provincia de Buenos Aires no adhiera al blanqueo nada. nacional. No, y a nada, aparte, directamente. pará, Claro. la noticia es que con eso se va a financiar el Inca bonaerense. Wow. Claro, ¿no? Y también Me las faltaba ese jubilaciones detalle. del Banco Provincia que le restituyeron, ¿viste? Es decir, es como que va contramano en todo la política. La nación baja el gasto y la provincia Lo lo sube. sube. Y escuchen, si soy alguien de la provincia de Buenos Aires, blanqueé, ¿cómo va a impactar ahora Pará, sobre ¿qué mí? quiere decir que seas de la provincia de Buenos Aires? Hay que, residente. no, o sea, está bien, pero es Pagador que de tengas el impuestos de la domicilio provincia. fiscal Sí. ahí, o que Ahí está la vivas clave. Y tu ahí, actividad o sea, claro, que tengas una actividad Entonces, económica. aclaremos a efectos de los impuestos lo que significa que seas de la provincia de Buenos Aires. Que seas Ahí de la está, provincia de Buenos Aires no domicilio quiere fiscal. decir que vivas en Pilar y ejerzas toda tu actividad acá, o tengas tu domicilio Lo fiscal importante acá. es o no. dónde ejerces tu actividad. A efectos de esto, entiendo que sí. Bien. Sí, Bueno. a ver, el principal riesgo acá es ingresos brutos para el que tiene una actividad económica. Y como decía Iván, tenés que tener un domicilio en la provincia, ejercer tu actividad económica en la provincia y que esa actividad económica sea una actividad grabada, ¿no? Para empezar, porque, por ejemplo, el que blanqueó porque está trabajando desde su casa en un country de Pilar para el exterior, eso, aunque después venga el fisco de Buenos Aires y le pretenda grabar ingresos brutos, es una venta que no paga ingresos brutos, porque es una exportación de servicios. Claro. Por eso yo tuve una charla en su momento con, perdón, Flor, gracias por tocar este tema. No es tan fácil grabar con un impuesto al blanqueo, por más de que lo pongas en tu provincia. Diego Pero acá en tiene la su provincia postura. no hay impuesto al blanqueo, ¿eh? No. Eso Santa Fe. No, pero te quiero decir porque es lo que planteaba Lara, que hay provincias que empiezan a generar un impuesto al blanqueo. Por esa razón que plantea Flor, que la actividad, sobre todo en servicios, se puede prestar y a cualquier parte del mundo y demás, y a su vez vos no tenés por qué explicarle a un tercero, en este caso como es Harvard. sí, o la provincia de Santa Fe, el que te quiere cobrar un impuesto al blanqueo, ¿de dónde viene eso? Entonces... No, y que esa información tampoco la va a tener el fisco de rentas, digamos, las rentas Exacto. de la provincia que sea. Primero porque, a ver, no hay una lista pública que diga, esta es la lista de las personas que blanquearon. No, porque eso está protegido por secreto fiscal a nivel nación y es un dato que no va a estar a disposición de... Se espera que no esté a disposición No, de las salvo que provincias. haya ¿no? alguna filtración. Ese Por eso es la el tema, obsesión ¿no? de La Milei lista. con borrar los datos. Claro. ¿Cómo es eso? Justo esta semana me preguntaban, ¿está garantizado que se borra esa lista No, que todavía- es todavía no- confidencial? no Porque es- no lo está pregunto el- porque
ha pasado en la Argentina. En el blanqueo anterior pasó que Siempre se filtró. es filtración. A ver, hay una ley que protege... Hay dos leyes. Está Claro. el secreto fiscal y la ley de protección Sí. de datos personales que te dice que todo eso es secreto, pero bueno, a veces siempre algún hacker, alguien de adentro mismo que filtra los datos. Acordémonos que después del blanqueo de Macri, Berbisky publicó la lista de los sujetos que habían adherido al sinceramiento fiscal. Por eso la preocupación de Milei, y salió, se adelantó y dice vamos a borrar los datos del blanqueo. Después, en la práctica eso es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos... Y como hablamos, por más de que borre los datos, después va a haber cosas que te van a manifestar que vos entraste un blanqueo. Claro, pero no va a ser masivo. No No, va a ser, no va a una ser lista masivo, no, pero donde la claro. provincia agarre y dice, Sí. a ver quiénes blanquearon, quiénes están en la Es más provincia. difícil, o sea, yo ahí lo que digo es, por ejemplo, una empresa de la provincia de Buenos Aires que entró al blanqueo, una sociedad que era posible, la realidad es que en algún momento va a cerrar un balance y en ese balance va a tener que mostrar el ingreso de ese dinero que blanqueó con una línea que va a ser el dinero. Hay algo que, Caso perdón, por hay caso. algo Yo que, quiero para llevar- un segundo, déjame un segundo. Quiero plantear, ¿cuáles son las provincias que están planeando o que intentaron crear un impuesto al blanqueo? ¿Y por qué hablábamos de la provincia de Buenos Aires? Porque si no, no se entiende. No, la provincia de Buenos Aires, por un lado, decide no adherir y podría llegar a cobrar algún impuesto como ingresos brutos sobre el dinero blanqueado. Igual entiendo que de manera judicial, ¿no? Debería No. acceder a... No, a ver, hay ¿no? como si querés hay como tres grupos de decisión de provincias que se pueden decir. Hay provincias Claro, que y hay otras que adhieren... quieren un impuesto al blanqueo. Claro, hay directamente. provincias que adhieren al blanqueo a nivel nacional y como te trasladan la liberación de impuestos a nivel provincial. Esas son las que están alineadas con a nivel nacional, Las ¿no? que la Claro. ven. Las que la ven, claro. Entonces esas, bueno, son provincias seguras si querés, porque sacaron la ley, se alinearon a la nacional, no te cobraron nada por eso y te dieron la misma liberación de impuestos a nivel provincial que la que vos ya tenés a nivel Clarísimo. nacional por la ley de blanqueo. Ese es un grupo, las que la ven, Sí. las seguras. Después tenés otras que son las avivadas, digamos, ¿no? Que se alinean a nivel nacional, pero quieren comer dos veces de la torta. Digo dos veces de la torta porque además la recaudación que entra por blanqueo a nivel nacional se coparticipa, ¿no? Entonces van y Claro, meten, es decir, comen por dos. tienen dos porciones. Estas son las que no adhieren al blanqueo Ellas y adhieren- quieren cobrarte impuestos adhieren al provinciales. blanqueo. Adhieren al blanqueo, pero te lo tarifan, no te lo bien. hacen gratis. Ahí Perfecto. están los amigos de Santa Fe. Ese Claro. sería Santa Fe, el claro. impuesto Tenemos al una blanqueo. Diego, el impuesto al blanqueo. El impuesto al blanqueo provincial. Sí. Y después tenés el tercer grupo, acá encabezado por el amigo de la provincia de Buenos Aires, en donde dice, mira, yo no voy a sacar ninguna ley de blanqueo. Está en esta postura de decir ley de blanqueo, esto es un pecado, porque como si él cuando estuviese en el gobierno no hubiese sacado un montón de leyes de blanqueo. Claro. Pero, digo, Claro. dice, no voy a adherir, no estoy alineado con esta decisión de hacer una ley de blanqueo y no hago nada. Entonces, Dijo que no iban a perseguir a los blanqueadores también, por lo menos una declaración Claro. que salió a hacer Sí. en ámbito. ¿Qué tan Eh, legal es, Diego o a Flor, te pregunto, qué tan legal es cobrar dos veces un impuesto sobre la misma base? Bueno, ahí lo voy a dejar a Diego, pero el riesgo que tenés en realidad es que estás como cobrando un impuesto que ya es coparticipable, ¿no? Sí, bueno, ese es el principal cuestionamiento. Igual, a ver, la idea uno cuando blanquea es yo blanqueo, regularizo todo, no me quiero meter en ningún otro lío. Por eso no está bueno que... Embarra la que cancha. Exacto, están embarrando la cancha. Pero igual yo lo que quería decir, quiero llevar cierta tranquilidad, porque por ejemplo el que blanqueó hasta $100.000 o por ahí más en depósitos, tenés la institución del secreto bancario Claro, que eso para la provincia, por lo menos la provincia no puede pedir los datos de manera masiva del blanqueo, salvo que la ARCA se los envíe, cosa que no creo que pase bajo ningún No. concepto. Pero Y además existen- quiero destacar otra cosa, vos hablabas de las filtraciones. Recordemos que cuando un impuesto se intenta cobrar sobre una filtración de datos que no sea de intercambio legal, eso tampoco es válido, porque por la teoría del fruto del árbol Sí, pero envenenado, tenés que eso defender. no está bien, pero eso no es legal. Entonces puede, porque estamos en una situación en la que el fisco, recordemos que el gobierno, porque esto fue posterior a la primera emisión de nuestro especial, Sí. hizo desaparecer la AFIP y creó ARCA. ARCA, totalmente. Entonces, hay un montón de intereses dentro de la propia organización de ARCA o de la AFIP que está en contra, hicieron manifestaciones y demás. Entonces, obviamente que se pudieron haber tocado muchos intereses con los cuales es más difícil el tema de mantener el secreto fiscal, porque puede haber filtraciones. El tema es
¿para qué se va a usar eso? Va a ser más, si se llega a filtrar, para utilización mediática de exponer y demás, que para el cobro efectivo de impuestos, porque eso surge de una filtración que es una obtención de datos no legal, con lo cual no podría cobrarse impuestos sobre esos. Muy bien, acá tengo una pregunta, les invito a volver un poco a actualidad y ya vamos a empezar a discutir sobre qué viene para la economía en 2025, dónde poner la plata, bueno, ahora que terminó la primera etapa del blanqueo, hacia dónde va a ir ese dinero. Nos preguntan un poco más sobre actualidad. Parece todo muy lindo, pero los precios están cada vez más caros. Si baja el dólar, baja la inflación, ¿deberían empezar a bajar los precios de los productos? ¿Qué opina esta mesa? Es una gran confusión que veo mucho en Twitter de que a la gente pregunta, si baja la inflación, ¿por qué no bajan los precios? Recordemos lo que es la inflación. La inflación es la tasa de crecimiento de los precios. Mientras que sea positiva, significa que los precios van para arriba. Una cosa es que vayan arriba al 25% mensual y otra cosa es que vayan al 2,7% mensual. Eso significa que baja la inflación, que desacelera el crecimiento de los precios, la velocidad. Claro, es como un auto que venía muy rápido cuando teníamos 20% de inflación mensual, venía a más de 160 por hora y ahora está frenando la velocidad. Los precios siguen avanzando, pero muchísimo más lento. No obstante, un dato interesante, si vos desagregás el índice de inflación, viene al 1,4, alimentos al 1,2 y dentro de alimentos el 25% de la canasta ya está con precios con deflación. Ahí sí hay Totalmente. un 25% bajando los precios. Y hasta tuvimos importados, después de que se bajó el impuesto país, también con deflación. Eso es bueno, es parte de la reconstrucción de precios relativos. O sea, todo lo que venía atrasado está subiendo más que la inflación, todo lo que estaba adelantado está subiendo menos que la inflación. Lo que sí es verdad es que la Argentina está cara en dólares cuando nos empezamos a comparar solo con los países de la región. Y ahí creo que se abre un debate. Yo creo que no se puede discutir que está cara en dólares. Lo que sí se puede discutir es, bueno, ¿esto corrige en algún momento con una devaluación o en realidad tienen que bajar los precios? Estamos en una economía que necesita que bajen los precios. Para mí no estamos caro en dólares, lo que estamos es caro en impuestos. Si vos te fijás, todo lo que es servicios, por ejemplo, un corte de pelo, un viaje en Uber, un salario, estamos todavía muy baratos, pese a que es el... Para mí ya no tanto, ¿eh? A ver, el salario en dólares hoy está el doble que hace un año. No obstante está... Claro, pero su poder de compra no aumentó. No, por supuesto. Lo que digo es, si vos me estás diciendo estamos caros en dólares, yo te digo, el salario en dólares es el doble que el año pasado, el poder de compra no aumentó, en el mejor de los casos lo empató, pero si vos ves un corte de pelo, todo lo que es servicios no transables está más barato. Todo lo que es importado o bienes está caro, pero porque está caro en impuestos. Si vos devaluás el dólar a 2.000, ese bien automáticamente va a duplicar su precio porque el problema son los impuestos. Para mí igual tenés muchos servicios que ya te aumentaron en dólares. Antes ir a comer afuera, era un regalo en Argentina y hoy te sale más caro que en Miami, que en Europa. Y ni hablar, también no es un servicio, pero esta semana me llegaba mucha gente que ya está comprando departamentos para las vacaciones. Hay en Mar del Plata más caros que en Miami. Sí. Bueno, pero también es consecuencia de reordenar Obvio, un por poco. eso tienen que bajar los precios entonces en nuestra economía. Van a bajar. Es que no estamos acostumbrados a esta nueva normal donde los precios compiten. No estamos acostumbrados. Coincido, entonces eso va a ser una clave, ¿no? Para 2025. Por eso te digo, fíjate que en bienes hay algunos que ya están con deflación, se están reacomodando toda la matriz de precios de Argentina. Y el año que viene vamos a estar mucho más ordenados y va a ser raro para nosotros. A ver, para mí lo que hay es un reacomodamiento de todo. Hay un cambio de paradigma, esto que hablábamos. No vivir con inflación es algo que ni los emprendedores ni los que alquilan saben. Entonces competir con otros precios de la economía o con otros países o hacernos competitivos, obviamente que está condicionado por el valor del dólar. Pero ahí es donde tenemos que tratar de ser más optimizar nuestra economía bajando los impuestos, que es lo que nos va a hacer competitivos en serio, porque hasta ahora veníamos siendo competitivos devaluando. Entonces cada vez que Brasil devaluaba, nosotros teníamos que devaluar para ser competitivos. Ahora lo que está pasando es que ese equilibrio ya no sigue a la devaluación, entonces tenemos que empezar a ser más eficientes en el cobro de los impuestos, en la tecnología que incorporamos a nuestros procesos y tratar de bajar el costo desde una forma genuina, sin devaluación, porque la devaluación nos empobrece. Si devaluar hubiese sido la solución, seríamos el país más rico del mundo, ¿no? Creo que tenemos el récord de devaluaciones. Claramente no lo es, porque vos cada vez que devaluás, arrancás la calecita de precios relativos, todos se quedan retrasados en dólar, entonces
todos desordenadamente empiezan a tratar de seguirlo y cuando terminan de alcanzarlo, de vuelta el dólar dice, ahora quedé atrasado ¿Y ven yo. esa baja de impuestos necesaria en Sí, yo creo que el 2025? año que viene Es que va a ser el vas ancho a de la tener campaña. novedades por el lado de las retenciones. Milei ya dijo que es el primer Importante. impuesto que quiere bajar. No sé si lo va a poder bajar del todo, pero aunque sea darle una señal al trigo, al maíz, es importante porque hoy los números del campo no le cierran. Pero Están muy aparte, bajos. Sí. pero aparte va a ser la plataforma de campaña de las elecciones legislativas, la baja de impuestos. Es lo que yo creo. O sea, Sí. no tengo ningún tipo de confirmación, pero tampoco tengo dudas de que eso sea así. Parte de la plataforma de campaña de Milei en el año pasado fue la baja de impuestos. La inflación. Él realmente confía en eso, entonces hizo una parte y yo creo que en 2025 se va a consolidar esa baja de impuestos con una reforma que lo que tiene que buscar es ampliar la base de contribuyentes. Hoy seguimos teniendo el 50% de la economía 100%. en negro. Entonces, ¿por qué es En vez eso? de presionar a los que siempre pagan, ampliar Exacto. la base. Y a su vez, un blanqueo, ya que estamos en este tema, sin una baja de impuestos posterior, es simplemente para limpiar el stock, pero no el flujo de la economía, porque el flujo de la economía sigue estando en negro. Y no solamente es por impuestos que la gente piensa, el IVA, ganancias y demás, sino por el tema de lo que son los costos laborales, ¿o no, Flor? Que eso No, y perdón, repercute. sí, y por la complejidad, porque de hecho, a vos seguramente también te pasa, Iván, cuando tenés conversaciones con personas que capaz ni siquiera tienen empleados, ponete una situación súper sencilla, ¿viste? La persona que genera por sí misma su renta, su trabajo, y vos le tenés que decir, no, pero mira, ahora tenés que agarrar y hacer esto y hacer lo otro, y pagar este impuesto acá, y pagar este impuesto en la provincia, y si tenés un local, también tenés una tasa municipal. Y lo metes en la maraña de lo que son los impuestos argentinos, la cantidad y la complejidad, nunca vas a llegar al flujo, porque muchas veces no es una cuestión de pagar, sino todo el costo y toda la carga que le viene a la persona por salir a pagar. Somos un país en donde cada vez que uno tiene que hablar con una empresa afuera, que a mí me pasa, y explicarle cómo funcionan las retenciones, las percepciones, yo te cobro a vos el impuesto, Súper también le complejo. cobro El al cepo. otro, el cepo, todo es complicado. Entonces yo pienso que, coincido con vos, va a ser un spot de campaña el año que viene, una reforma tributaria, y que esa reforma tributaria quizás no es ir a bajar drásticamente en porcentual impuestos buenos, como ganancias o qué sé Sacar yo, los malos, sino sacar los los que malos. no recaudan y entorpecen la vida. Totalmente, básicamente. para mí tiene que ir por ahí, una Lo simplificación. que pasa Yo es veo que un muchos de problema. ellos, la gran parte de esos impuestos que vos decís son provinciales y municipales y Iba no eso, pueden sí. hacer nada. Sí, el tema es que esa baja de impuestos a nivel nacional no sea compensada con una mayor agresividad de los impuestos provinciales y municipales, Sí, como Diego, está ocurriendo está ahora. pero ocurriendo. eso es, yo tengo una visión como, eso es como la primera reacción. Y pero está no sé, pasando. ya sé, pero porque estamos reacomodando todo esto, pero en el mediano plazo eso van a no dar se puede cuenta que no va sostener, no se puede Coincido. sostener porque desde Pero lo político... tenés que cambiar a los Pero y gobernadores. sí, a las van a van a cambiar cambiar. solos, van a Primero cambiar teníamos que solos. cambiar a nivel nacional, pero digo, esa discusión de, bueno, te subo impuesto para compensar, lo podés tener un Lo que año, han hecho 2 en años. provincia es escandaloso. Claro, Eso pero es- porque no la ven, pero a la larga la realidad te choca y no vas a poder sostener un gobierno provincial porque vas a perder las elecciones, porque Pero la gente va a vale. decir, che, al lado está pasando esto. Obviamente que esto, nosotros recién arranca este proceso. Milei fue muy sincero, dijo, a 20 años es esto. Sí. A Realmente 35. estamos ansiosos, pero puso el largo plazo como un objetivo. Y obviamente en el medio van a pasar estas cosas. Yo siempre creo que este tipo de cambio de paradigmas pasan como un péndulo de un extremo al otro y en el medio se van a ir consolidando estos cambios a nivel provincial. Tenemos muchas preguntas, Vamos. las vamos a ir poniendo en pantalla, ahí van apareciendo para contestar. A ver, vos Flor llegas a leerla. Voy yo, Dale. ¿no? Dale. ¿Cómo impacta en Argentina el triunfo de Trump? ¿Es bueno para nosotros? Bien, ¿puedo recontestar yo? Obvio. En las dos campanas ahí. Primero, A si ver. Trump mira para abajo, es el único aliado que tiene. Milei. Por supuesto, Argentina es el último país que tiene Trump de aliado, junto con Paraguay podría llegar a unirse, pero básicamente hoy es Argentina. Por otro lado, Trump ya dio señales de que puede llegar a haber alguna ayuda en el Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina no se estaba entendiendo últimamente, o sea, el programa está performing, está todo bien, pero no hay plata nueva. La realidad fue muy raro que Argentina no tenga ni $1 del fondo este año, habiendo cumplido todas las metas, y el gobierno anterior, habiendo incumplido absolutamente todas las metas todo el tiempo, le dio
para el plan plata para el plan platita. Entonces yo creo que viene una ayuda por el fondo en enero o febrero y eso puede ayudar a Toto Caputo a levantar el cepo. Muy bien. Totalmente Gracias. de acuerdo. Vamos con otra pregunta de ustedes. ¿Qué significa que no exista más la FIP? Es buena, vieron que uno ya entra a hacer facturas y ya dice ARCA. Sí. Te lo contesto con una palabra. Dale. Nada. Para el contribuyente es solo un cambio de nombre, ¿no? Sí, sí. No Sí. sé para los contadores. Es make-up. Make-up, me gustó Por esa ahora, no respuesta. sé. Vamos a ver. No Iván. sé, yo creo que los símbolos es algo importante y que eso a su vez ordena. Es como que para mí Milei dijo, yo no quiero más esto, como en su momento había creado la FIP y ya existía la DGI y la aduana y demás. Se cambia el nombre y se establece que hay un montón de funcionarios que entraron en los últimos gobiernos a dedo, que cobran sueldos altísimos, que ya no van a estar. Y por eso se generan las manifestaciones y demás. Con el avance de la tecnología, la FIP a nivel estructura debería ser cada vez más chica. Porque todos sabemos que lo que más recauda muchas veces es un algoritmo que te dice, no sé, por tu revaluación genera esto y no necesitas un Ivancho, te fiscalizador. voy a dar un dato nada más que sale de la propia FIP. Menos del 1% de lo que entra a recaudación es por acciones de fiscalización de la FIP. Claro. Entonces, ¿para qué tenemos 23.000 tipos? Bueno, ahí Exacto. siempre te dicen que vos, igual aunque recauden el 1%, viste la otra campana, te dice, mira, aunque recaudemos el 1%, tenemos que hacer nuestra función por la sensación de riesgo. Percepción de riesgo. ¿Viste? Por la sensación de que igual te vamos Sí. a encontrar. Igual, yo ahí me sumo a lo que decían antes, que en los últimos años siempre ha sido una casa dentro del zoológico, nunca se ha ampliado genuinamente la base de contribuyentes. Es que- Sí. Es Entonces, que son siempre los mismos vamos- los que pagan. Vamos con otra pregunta de ustedes. A ver, dice, esta- ¿Mi dale. ley está cambiando la economía positiva o negativamente? Bueno, y arrancamos con la música de Rocky. Para mí, está ganando todas las batallas que está enfrentando. Claro. Hoy viene mucho mejor de lo que todos esperaban si nos atamos a los números. Nada Claro, más. el tema es, Atémonos gente, a los números. es la pobreza y el gran Obvio. desafío de la Argentina El forex. de romper con Te explico lo de la pobreza. La Dale. situación de la que venimos también. La pobreza siempre tiene un lag, o sea, un rezago versus lo que vos haces en el Banco Central. Hay un dicho que dice, vos emitís el lunes, el martes tenés inflación, el miércoles te viene la pobreza. Bueno, básicamente es eso. El año pasado fue un desquicio la impresión del Banco Central, después vino la inflación durante todo, los primeros 6 meses de este año y obviamente ahí marcaste el pico de pobreza. Pero eso ahora es todo para el otro lado. Porque no qué imprimiste fácil más. que Claro. que lo explicaste. Pero a su vez, gente, no hay peor impuesto y no hay peor sanción sobre el pueblo y hasta destrato sobre todos nosotros que la inflación. Porque la inflación es creada por el propio Estado que directamente no te tiene en cuenta, no tiene en cuenta el daño que te va a hacer y deliberadamente decide imprimir plata. Y le saca plata de los bolsillos, sobre todo a los que menos los tienen, más- que a son los los que más menos desprotegidos. tienen, Las a los personas que que más menos tienen tienen. pueden usar instrumentos para protegerse. Exacto. Y lo peor de la Argentina es que teníamos inflación, altos impuestos, o sea, impuestos europeos con una economía africana. Siempre digo esa frase porque es así, o sea... Y precios máximos. Y precios o sea, tenías 25% de inflación habiendo Entonces- pisado todos los precios de economía. Nos quedamos sin nafta de esta altura el año ¿Qué, pasado. es que, ¿qué más puede, o sea, En de plena qué otra cosecha forma de se campo podía también. robar a la gente? O Sí. sea, no había otra forma más que la corrupción, obviamente. que Una también pregunta estaba. más y nos vamos a meter de lleno con qué hay que hacer con la plata en este contexto, cómo irnos de vacaciones. También vi que había una pregunta sobre eso. A ver. Sí, dale, Flor. Dice, bueno, ¿conviene comprar en dólares ahora o ahorrar en pesos? Bueno, nos vamos metiendo en inversiones. ¿Quiénes les parece que vamos a sumar a nuestra mesa entonces a Matías Rossi de YEMás? Está con nosotros, bienvenido Matías. Muchas gracias. Voy a aprovechar para contarles que con YEMás podés invertir en el mercado nacional e internacional de manera directa en Estados Unidos. Con la información y asesoramiento de nuestros expertos es fácil y sin comisiones. Invertí con inteligencia. YEMás, tu aplicación de inversiones, las pueden descargar ya mismo. Y Quieren el QR ahí. Ay, así que la gente buenísimo, directamente listo. puede... escanear el QR y descargarla. Exacto. Totalmente. Que es muy sencillo de abrirse una cuenta para invertir.
¿Podemos entrar en calor con esta? ¿Qué conviene hoy? ¿En dólares o en pesos? Bueno, gracias a todos por el espacio, gracias por recibirnos. Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, vimos que en todo el 2024 el carry en pesos ha sido muy ganador. Para mi amigo Maxi, ¿qué es el carry? El carry en pesos prácticamente es, hacer tasa en pesos versus las diferentes otras opciones que hay en instrumentos de mercado. Por ejemplo, estar ante el tipo de cambio que se fue prácticamente bajando en gran proporción. Claro. Hemos visto el dólar por encima de los 1.400 pesos, casi tocando los 1.500. Y bajó desde julio a hoy. Fuertemente en todo el año. Ayer estuvo en 1.100 cerrando el MEP. Sí. Y hubo un carry en pesos realmente que fue, creo que el más grande en la historia argentina. O sea, poner los pesos, hacer tasa con instrumentos en pesos y aprovecharse del dólar estable, y eso te generó por muchas veces hacer tasa en dólares, 3-4% mensual en dólares. Es que tenías la propia ganancia que tenías por haber vendido caro el dólar. El dólar y la propia tasa en pesos que le hacías. ¿Y eso hoy sigue conviniendo o es más arriesgado porque ya el dólar está mucho más bajo? Eso es lo que todos nos preguntamos y creemos que todavía hay bastante lugar para el carry en pesos. No bastante, los spreads de tasas están bastante más bajos, es decir, cada vez hay más compresión. Hoy vemos la curva de LCAPS y de BondCaps, que son los instrumentos de tasa fija, que vienen bastante, digamos, por debajo de lo que es lo esperado. Vimos una inflación en 2.7 y la curva o la tasa de las BondCap largas, que son de octubre a diciembre de 2025, tiene unas tasas efectivas mensuales por debajo de 2,3%, la curva está bastante invertida. Claro, eso también quiere decir que el mercado está esperando que la inflación mensual el año que viene esté en esa zona, por debajo del 2,3%. Exactamente, y parece agresivo. Muy por debajo, claro. Muy por debajo. Tengo el número Fran. exacto. Para el primer trimestre creo que están esperando 1,5%. Mensual. Eso es un número que deriva de los bonos en pesos y los bonos en pesos ajustados por ser. Claro. De ahí se puede derivar cuánto el mercado está pagando, que cree que va a ser la inflación en el primer trimestre del año que viene. Recordemos que el mercado siempre, los precios siempre tienen información futura. Hoy está pensando esto, la jugada es, ¿cuánto va a ser la inflación el año que viene? Hay dos predicciones. Una es la que el mercado paga en los precios de los bonos y la otra es el REM, que es el relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central, que básicamente es una encuesta entre las 30 consultoras más importantes. Eso está más o menos en el 2,7 el REM para el primer trimestre del año que viene. Y lo que ha sucedido todo este año es que el REM subestimó la inflación real. Claro, fue ajustando. Bueno, y con una pregunta que tengo acá, los bajo bien a tierra a todos y después seguimos hablando sobre instrumentos de inversión, que me gustó mucho, vienen las vacaciones todos, con este día de calor estamos pensando en eso. ¿Qué es mejor, viajar con dólares físicos o con tarjeta? ¿Qué opinan? Creo que toda la mesa puede opinar de esto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, el tema de la tarjeta es que tenés que el 30%, a partir del año que viene tenés el 30% de percepciones de impuesto a las ganancias. Si pagás impuesto a las ganancias te lo puedes compensar, como decía Iván, ya no va a ser tan licuado por la inflación ese saldo. El tema es que si no pagás ganancias ni bienes personales, no te lo podés compensar. O sea, ahí mejor viajar con dólares en efectivo. Si hablamos del exterior, muchas vacaciones en Brasil. Creo que este año va a ser récord Brasil. Y después depende de dónde vayas, el tipo de cambio es importante. O sea, de ir con dólares a Europa, depende del país donde los vendas, el tipo de cambio puede ser bastante... Bien, igual menor. Recordemos, Lara, que me encantaría que lo expliques vos, que no necesariamente por usar la tarjeta tenés que pagar el dólar tarjeta. Totalmente. La clave es pagar tus gastos en dólares con dólares. O sea, si vas a más y compras dólar MEP, podés directamente pagar tus gastos en dólares con esos dólares MEP y ahí evitaste el dólar tarjeta. Claro, porque si no la gente es un tema hasta de seguridad, de practicidad, te vas de viaje, llevar el dinero en efectivo, realmente... Sí, no. y también, si no, directamente con la tarjeta de débito, uno desde el home banking la conecta a tu cuenta en dólares, tenés los dólares MEP directamente en la tarjeta y vas gastando con la tarjeta de débito, que es más seguro. Ese dato es importante porque antes, ¿qué hacíamos? Tenemos que desaprender un montón de trucos que hacíamos para sacar una ventaja, que era comprar con la tarjeta, entonces hasta que se producía el vencimiento, se podía devaluar. Como siempre subía el dólar. Exacto, como siempre subía el dólar, podía llegar a tener una ganancia. Ahora, si esto está estable, la utilización de la tarjeta de débito hasta es más práctico. Sí. Perdón, quiero explicar una cosa solamente como
para bajar el tema del dólar tarjeta a cómo están los próximos meses y capaz lo que nosotros estamos dando por entendido, ¿no? Hoy esos 1.600 que decía Lara, ¿cómo se conforma? Está el tipo de cambio oficial, que es del Banco Nación, y a eso se le suma un 30% del impuesto país, que para los consumos de tarjeta de crédito es un 30%, y a eso también se le suma otro 30% que son percepciones de ganancias, que es lo que decía Iván. El 30% del impuesto país, el impuesto país vence el 31 de diciembre del 2024. Recordemos que ese impuesto se había creado en la pandemia. En 2019. No, ¿te acordás? Con la ley de solidaridad. Sí, antes. Claro, Antes de la pandemia. Antes de en la la pandemia pandemia se amplió. Se Se amplió amplió, la pandemia, se se duplicó. me hacía que se había financiado parte de la pandemia Iba con a ser eso. solo como Ok. casi todos los Sí. impuestos por un periodo. Era el impuesto amortiguador de brecha. Lo iban Exacto. subiendo a medida que Claro. subía la Ahora, brecha. en vez de Exacto. devaluar, te meten un impuesto. Exactamente. Claro. Entonces, nada, eso para explicar, esos 1.600 se conforman así, ¿no? O sea, de esos 1.000 hay un más 30 del impuesto país y un más 30 de las percepciones. El 1 de enero, ¿qué va a pasar? Ese 30% del impuesto país desaparece. Desaparece porque la ley desaparece, se vence el impuesto. Entonces, eso es importante porque no es que el gobierno puede elegir prorrogarlo Claro, después en enero, clarísimo. ¿no? O sea, eso no. Y ya habla... No, querías decir algo No, más, Flor? perdón. Entonces, después la otra expectativa es cuánto va a estar el dólar de verdad en enero. Claro, porque el oficial. si el oficial, que parece está convergiendo con el dólar MEP, quizás ni siquiera también tiene sentido, incluso cuando uno puede usar el pago de cuenta de ganancias, pagarlo. Claro. Claro. Es que eso es ¿no? lo que quiere Hoy el la gobierno. brecha- El Es que eso gobierno es lo quiere que que te pasa. compres los dólares en el MEP. Lo que dijeron ustedes recién, que te compres vos los dólares en Que el MEP. vayan y a los IED gastes. y Para compren- no bueno, gastar dólares de las Eso las te iba a reservas decir, del Banco eso Central. hace que no se afecten las reservas. Exactamente. Claro, es Porque- una transacción entre privados. Entre Exactamente. privados. Todo el Pero- mundo sabe cómo comprar dólar MEP, ¿no? Ya es algo que ya Bueno, popularizado. estaría bueno que Vos, lo Lara, que cuenten, sabés, o- o que lo puede explicar. Matías. Tenemos al Lo explique. especialista. Mati. Desde la app y además es muy sencillo, te descargas la app y tenés una botonera que únicamente con tocar, comprar dólar MEP, automáticamente tus pesos de la cuenta comitente se transforman al otro día siguiente en dólares. que Eso es obviamente- importante, O tenés sea, que esperar, Mati, no es que lo... escaneo ahí el código QR. Correcto. Me bajo la app que lleva 5 minutos poner Nada, tus datos. La cuenta comitente sale Le enseguida. transfiero pesos Al a CDU la que te app indica en la app, y ahí aprieto el botón comprar dólar compra MEP. dólar MEP. Espero Automáticamente un día- tenés el parking de un día, porque obviamente internamente se compra un bono en pesos, se vende al otro día con el parking contra D en No dólares. lo compres el mismo día que tenés que pagar la tarjeta. Ah, claro. Exactamente. Comprar un poco antes. Anticiparse eso Y listo. y automáticamente tenés tus dólares acreditados en la cuenta. Bueno, y ya vimos qué se puede hacer con los pesos. Hablamos de las vacaciones. Y si me sobran unos dólares de las vacaciones, ¿dónde se pueden invertir hoy los dólares? También estamos hablando del blanqueo. Hay muchos dólares que salieron debajo del colchón. ¿Dónde se pueden poner? Bueno, aprovechando un poco esto del blanqueo, justamente han hablado de los números, se han blanqueado en efectivo arriba de 20.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones de dólares quedaron en las cuentas privadas de depósitos privados, perdón, de bancos, y eso ha hecho que todo este tema de la confianza en el control y la estabilidad económica y el control de lo que es el tipo de cambio y la desinflación que vemos bastante acelerada y por encima de lo que creía el gobierno, bueno, vemos que hay gran oportunidad de todavía sigan comprimiendo las tasas de los bonos soberanos argentinos globales y bonales, ¿no? Hoy están a tasas por ahí entre un 2 y un 15% de TIR, que parece por ahí un poco caro, pero vemos que de todas formas, si tengo dólares ante este escenario, que bueno, también mencionaron lo de Trump, de la victoria de Trump, creo que el año que viene vamos a recibir un buen fondeo por parte del FMI para salir del cepo y demás, y eso aún intensifica más este furor hoy de los inversionistas de estar ubicados en bonos soberanos, ¿no? en cuanto a lo que es moneda dólar. Fran. Y los BOP reales también es otra opción un poco más conservadora para el que no se anima a un bono tan largo, que en el caso de un escenario adverso puede sufrir bastante las pérdidas. Los BOP reales tenés vencimientos en el 2026, 2027, el rendimiento más o menos del 10%, entre el 7 y el 10% depende del plazo, es la opción conservadora dentro de títulos públicos. Bien. Y después las obligaciones iniciales que las hablamos al principio, Hablamos un poco al más principio. conservadoras todavía. Ahí ya te vas a un escalón menos de rendimiento, aproximadamente entre el 6 y el 8%, eso es deuda privada, ahí no tenés riesgo soberano, el que no quiere tener Argentina es la otra opción. Muy bien, clarísimo. Y también teníamos un tema importante, ya repasamos inversiones, ahora volvemos igual a inversiones, que es que se viene bienes personales, Flor. Sí, pero con buena noticia, porque Es verdad. ahí, con la inflación del 2,7 de octubre ya pudimos cerrar cuánto... No te rías. No, me río porque estamos tirando buenas noticias. Estamos re arriba. ¿Hace cuánto que no hablo así? O sea,
Te juro que ya me aburría de ir a entrevistas a decir todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Es un cambio de cassette total, ¿no? Total. En inversiones, donde tocamos, en inflación y ahora. En inflación, ahora en impuestos. A Bienes ver, personales. qué buena noticia La tenemos buena para hoy. noticia. No, bueno, durante muchos años siempre criticamos que bienes personales, cómo hacía la actualización de los mínimos, es decir, el monto a partir del cual yo tengo que pagar bienes personales. Enganchaban cada vez gente con menos patrimonio. Con menos patrimonio, Claro. ¿por qué? Porque medían la inflación de octubre del año anterior con octubre de este año. Y en un contexto donde la inflación se acelera, siempre quedas corto, porque Totalmente. la inflación de los últimos meses es más grande que la de los meses anteriores. ¿Qué pasó con la desaceleración de la inflación? Y midiendo octubre, este año, ¿cómo se actualizó el mínimo? Agarrando toda la inflación de octubre, toda la inflación de noviembre, toda la inflación de diciembre, que fue el 25%. Bien. ¿Y eso qué generó? Que con la modificación de bienes personales en 2023, ¿quién pagaba bienes personales? Bueno, el que tenía más o menos $120.000, ¿no? ¿Por qué? Porque el mínimo para pagar eran 100 millones de pesos, el tipo de cambio oficial quedó en 800 y pico de pesos, eso daba $120.000. Ahora, ¿cómo quedó el mínimo de cara a 2024? El mínimo, si vos medís la inflación este octubre, que es un 193%, se fue entonces a 293 millones de pesos. Pongamos que va a estar en 1.100 el tipo de cambio el 31 de diciembre. Esos son $260.000. Fíjense, se duplicó la base a partir de la cual se paga bienes personales. O sea, ¿no? están No pasa bajando así. los impuestos de hecho. Es decir, no más allá de que el impuesto sobre los bienes personales siga, alcanza a menos gente, con lo cual, de alguna forma, Milei está bajando impuestos. Sí, ahí un poco depende cómo es tu patrimonio, ¿no? Porque si tienes un patrimonio, por ejemplo, no sé, todo en inmuebles, como los inmuebles también ajustan por inflación, capaz ahí quedas un poco más empatado con lo del año pasado, pero si vos tenés un patrimonio dolarizado, como por lo general son los grandes patrimonios, ¿no? O sea, la conducta del argentino de siempre ir a protegerse al dólar, la realidad es que te subieron el piso y el mismo efecto se ve también en las escalas, ¿no? Que son las alícuotas. Eso es importante. Y además, bueno, este año las escalas bajan un poquitito, porque ahí acuérdense que había una baja progresiva. Ahí realmente se va a sentir en el bolsillo la baja de, Obvio que de sí. bienes personales. Sobre todo ese impuesto que atenta tanto contra el propio argentino. Sí, Imaginemos en un mismo negocio que viene un extranjero y un argentino. El argentino tiene que pagar bienes personales y el extranjero no. Estás ayudando más al inversor extranjero que al argentino y no estás incentivando a que eso se vuelque en la economía real. Recuerdo que el Kun Agüero se quejaba justo que esta semana fue a Casa Rosada a tener una reunión de bienes personales. Ojo, va a ir a la AFA, no sé. Y parece que va a hacer algo, Quiere concreto. competir ahí. Sí, totalmente. Mati, ¿y cómo viven lo que está pasando con el mundo de Bitcoin y las criptomonedas? Sobre todo porque la CNB esta semana anunció que va a haber instrumentos para invertir a través de IEB, si quiero, en criptomonedas. Sí, está esa desarrollando. normativa desarrollándose. Obvio. La app de IEMAS tiene como objetivo incorporar, así como billetera virtual, todo esto lo que es el mundo cripto. Como digo, está todavía todo muy verde, por así decirlo, pero bueno, va a ser una gran oportunidad. Hoy no lo ofrecemos, pero estamos estudiándolo como para poder meterlo en la cartera y Bien. ofrecer este tipo de... Y otra duda que tengo, hablamos de dónde invertir los dólares, también los pesos, y a las empresas argentinas, las acciones, ¿cómo las ves? Porque cuando uno mira hoy el año acumulado, hay muchas que avanzaron más de 150% en dólares, es con una estabilidad de tipo locura. de cambio, y con estabilidad de tipo de cambio. Claro, ¿cómo ves de acá a futuro? ¿Qué sectores te parecen más interesantes? Y hoy en el sector, por ahí, el que más me interesa a mí es por ahí un poco lo que es el agro, me interesa también lo que es gas y oil, digamos, y bueno, todo lo que es petrolera, por ahí YPF ha presentado unos buenos balances. Han subido mucho, han subido por ahí hoy estas... Las financieras, sobre todo. Finan- Sí, financieras. subieron mucho, pero si nosotros lo miramos contra el 2014, están en los mismos valores. Correcto. Totalmente, Entonces, recuperaron. o sea, ahí es donde yo me paro para decir, Tienen un montón en todavía. 2014, que todavía estaba Cristina en el gobierno, tenían este tipo de precios. Ahora, con todo un panorama en el que la inflación se estabiliza, en el que ni siquiera viéndola mucho, sino a nivel balance de las empresas, o sea, van a tener menores problemas con temas inflacionarios, con temas devaluatorios, las inversiones de las propias empresas a su vez van a tener mayor estabilidad. Entonces, yo soy muy optimista respecto al escenario de las inversiones en acciones, pero bueno, no Te lo digo sé. un dato Yo macro. discuto mucho con Fernando. Te doy un dato macro. ¿Ah, sí?
Esta semana el Merval Discutan alcanzó... acá. Me sube el rating. Te digo un dato, para que tengamos una idea de la dimensión. Esta semana el Merval alcanzó su máximo nominal de 1.800 puntos que lo había alcanzado en el 2017 en la época de Macri, ¿no? Ahora bien, en lo que va del año el Merval está 90% arriba en dólares, o sea, casi duplicaste en dólares. Si lo desagregás por sectores, por ejemplo, los bancos están 300% arriba. Galicia, Banco Macro y demás. Ahora bien, desde el 2000... Pero no puede estar en 600. Sí, no obvio. puede subir a 600. Ese es el planteo. Ahora, desde el 2017 a la si hoy las fecha... condiciones son mejores Claro, que en son 2017. mejores que antes. Hay un dato engañoso en eso que nominalmente alcanzamos el mismo valor, porque durante todos esos años en el medio las empresas estuvieron recomprando acciones. O sea que hoy el valor de la empresa es mucho más bajo que el de aquel momento, pese que nominalmente es el mismo. ¿Se entiende? Y eso sería un argumento para que le quede un Sí, por supuesto. trecho Claro que sí. bien importante. Así que renta variable, también estamos hablando de una economía que no hay dudas, hasta para los agentes más negativos va a crecer un 5% del año que viene. Y a su vez, al tener cepo, hay inversores extranjeros que no pueden invertir en las acciones argentinas por restricciones sobre los fondos del exterior. Entonces, todavía hay jugadores, es decir, la demanda está condicionada por estar dentro del cepo. Y entonces, Es el obviamente, que estamos, eso puede pasar. ¿Te acordás cuando en la época del kirchnerismo caímos en stand-alone? Básicamente dejamos de ser país emergente para las acciones y caímos en una categoría que es no categoría, básicamente, en la nada, en la nebulosa. ¿Qué Bueno, países están ahí? Ninguno. ¿Entienden? Básicamente, Hay no una sé, categoría... Burkina Faso. O sea, la categoría Argentina. Burkina Faso, cosas así, literalmente. Lo lógico hubiese sido que vayamos a frontera, que es un escalón menos que emergente, pero ni ahí nos pusieron en una categoría como que estás castigado. Bueno, también nos estamos alejando, del podio de los países con más inflación. Estamos dejando de estar Por en el eso. podio. Y a su vez estamos en el G20. O sea, Sí. el nivel Pará, de yo quiero confusión que es Fer- total. O sea, estamos Eso viene dentro de de la época de de Menem. las 20 economías más importantes del mundo y a su vez ni siquiera somos emergentes. Una cosa... Pero esa categoría se puede recuperar muy rápidamente si Argentina sale de cepo. ¿Y eso cómo afectaría al mercado? Sería muy positivo porque eso significa que a partir de ese momento formás parte de los índices de mercados emergentes que muchos fondos del exterior replican, es decir, que están casi obligados a tener lo que lo compone ese índice. Y si Argentina entra a ese índice, bueno, sería una avalancha. Igual falta para eso, ¿eh? Mati, Es si muy hoy- importante ese timing de Eso, cuándo salir el cepo y las condiciones que tienen que estar dadas de base para poder saltar a ¿Y eso. ustedes cómo ven eso desde IEB? Nosotros vemos que, como dijimos al principio, como lo venimos diciendo, vamos a tener una mano derecha de lo que es el fondo. Trump le va a dar el visto bueno a Javier y nos van a bajar los 15.000 o 20.000 que necesitamos para poder Caputo dijo esta afrontar. semana, necesitamos un colchón de dólares. Necesito un colchón de dólares, obviamente, para poder afrontar la demanda de los dólares que se vienen cuando el tipo de cambio esté libre, digamos. O libre sea, del cepo. confían en que salimos del cepo El año que mercado viene. lo demuestra, el rally en bonos, en acciones, en lo que es la tasa Y fija. esto tiene su correlato con la parte política también. El hecho de que no hayan tenido quórum para bajar Muy importante. el tema de Los que DNU. los DNU necesiten la aprobación de ambas cámaras para que estén vigentes, Clave. es clave para la reestructuración de la deuda y un acuerdo con el FMI. Entonces, todo lo que pase a nivel político tiene su repercusión en las inversiones. También lo que pase a nivel judicial. La propia ratificación de la condena de Cristina Kirchner afecta directamente lo que son las inversiones y qué implica todo eso. ¿Cómo lo ven ustedes para poder contarle a un inversor Claro. cómo esa decisión implica o tiene Por eso repercusión? está la duda de cuándo van a salir del cepo, ¿no? Porque creo yo que por ahí la salida del cepo les mueve un poco el escenario político y macro y microeconómico. Entonces quizás el momento en el que salgan del cepo no sé si va a ser las elecciones del año que viene o post, porque puede que desate algo que obviamente después, es verdad, la economía está creciendo, hay una inflación bajando más agresivamente de lo que se esperaba. Nadie hace un año cuando habían asumido creíamos que íbamos a estar parados en este momento, lo cual es un gran logro por parte del gobierno actual. Pero bueno, obviamente la salida del cepo puede cambiarte un poco el rubro económico y creo yo que por ahí no se la van a jugar, o sí, pero sí con un plan, digamos, muy bueno por detrás, como lo vienen haciendo, con la confianza que vienen generando, para que no se les descarrile la economía o el tipo de cambio y demás.
no me sorprendería que esperen a los postdatos electorales, digamos, del año que viene como para salir del cepo. Yo me has puesto, para mí es antes, ¿eh? Para mí es en enero, febrero de la mano Chicos, del Y Fondo. este Puede ser. tema de la política, de lo de Cristina, ¿cómo afecta a las inversiones? Eso es Escaparon tema. la pregunta. Escapar la pregunta. No, eso es un tema institucional. Obviamente que Argentina tiene que mejorar sus instituciones, si no, no vas a ningún lado. Y eso es parte de. Y la seguridad jurídica, ¿no? Por supuesto. Yo creo que contribuye mucho en la confianza. Claro. Sí. Y el mercado se mueve por expectativas y confianza. Sí. ¿Cómo No, es la que- situación de Cristina a nivel... ¿Ya está? No, todavía tiene que apela el fallo ante la corte y bueno, a ver qué dice la corte. a Esa mí me corte tan explicaba un vapuleada. penalista que no es tan fácil hacer la apelación, no es automática la apelación ante la corte. No, la corte. No, porque por ahí uno lee en los pero es diarios un y caso de demás. tanta trascendencia que Claro, pero se tiene que necesitas matar. muchos elementos para poder apelar a la corte. Sí, Es sí, una sí. instancia extraordinaria, por eso haber dado de baja las pensiones y su jubilación de privilegio no es algo netamente político. Tampoco es la primera vez que pasan, hay que ser sinceros. Macri también las había dado de baja en su momento. Sí, y después había vino... una de la pensión, porque no Y- se podían acumular las Exacto, dos, y después bueno. volvió. Pero después vino Alberto Fernández y le pagó eso, más los intereses. Desistieron del juicio que claro. estaban llevando contra el Estado. Exacto, entonces realmente la confirma de la condena es algo muy fuerte. No, pero el tema es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que es un accesorio de la condena. Ojo con ahí eso. Está. Claro, por los Ese- fueros. ahí Porque está la clave. el 21 de noviembre se vota en el Congreso la ley ficha limpia. Y ahí, entre la Libertad Avanza y el PRO, no llegan a la mitad. Por lo tanto, el que va a tener la llave para esa ley es el peronismo federal de Piqué, Tomazot, Monzó. O sea que en el fondo esos peronistas tienen la llave para que Cristina compita o no compita. Pero ahora, ¿no le conviene a Milei competir con Cristina? Yo creo que cualquiera de los escenarios gana. Por ahora elige polemizar con ella. Exacto, o Es sea, su entonces yo principal. no sé si lo de Él ficha dijo- limpia en realidad no es más un proyecto del propio PRO para no perder centralidad y polarizar libertad. un poco. Él dijo que quiere que salga la ley. Si Ok. sale esa ley Y Cheto. significa que... No. Milei dijo que Milei, quiere que sí, salga la no. ley. Si sale la ley significa que Cristina no compite. Van todos por separado, o sea, gana igual. Quizás compite Gana contra igual. Axel, entonces. Contra- Bueno, puede ser, mejor. Y Mejor todavía. es el Bueno. candidato. Excelente. No sé. Mati, y si me quiero atar al crecimiento de la economía, 5%, ¿qué instrumentos busco hoy para no llegar tarde? Hoy estás un poco, digamos, con las tasas. Llegaré tarde. Llegaste tarde, claro. Estás bastante tarde porque estás con una inflación de 2,7 bajando y con el crawling que Milei anunció que probablemente en enero sea del 1%. Sí. Es decir, me O parece sea, que- vos decís hacer carry. ante la pregunta primera de cuando me presenté, hoy hasta por 2 meses, yo creo que sí, que va a Ok. haber estabilidad en el tipo de cambio. Que va a- ¿Todo carry o combinás con otra cosa? No, bueno, podría un poco más. goloso, Si querés, obviamente, diversificar la cartera siempre es la mejor opción. Podrías, como dijimos antes, de tener un poco de acciones o de globales, bonares o incluso bopriales, que te da una estabilidad en lo que es el dólar o una medida más conservadora. Pero en cuanto a paso, o sea, la competición entre tipo de cambio o pesos, creo que hasta diciembre o incluso más tenemos espacio para carry. Obviamente que el spread cada vez es más chico. Pero bueno, si seguimos con la desinflación que venimos viendo, si seguimos con bajando, digamos, ese crawling peg del tipo de cambio oficial y la convergencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar libre, el dólar MEP, va a darse por sí sola, todavía hay espacio y tiempo para eso y bueno, es donde metería hoy mi inversión, ¿no? Muy al bien. market market core. Bueno, ¿te sentiste cómodo? ¿Te gustó venir? Sí, me gustó mucho, la verdad. Que ¿Alguna conclusión que nos quieras dejar para el año que viene? No, como digo, yo creo que el escenario es positivo. Estamos parados en una situación mejor a la esperada. No creíamos que iba a ser tan brusca o tan rápido y efectivo este control y estabilidad económica. Pero bueno, a lo que es corto plazo vemos todavía que falta. Y esta salida del cepo, de cuándo va a ser, esta unificación Le va a dar un cambiaria, empujón. le puede dar un empujón bastante importante. El juego del contexto internacional y del préstamo del FMI. Creo que hay camino y hay vía libre. Lo que sí, obviamente,
nada, cómo pega el contexto social, ¿no? Eso es lo más importante Muy porque bien. es la gente al final el que va a poner el voto en la urna, ¿no? Muchas gracias, Matías Rossi, por haberte sumado a esta mesa y les recordamos ahí con el QR que con YEV Más podés invertir en el mercado nacional e internacional de manera directa en Estados Unidos con la información y asesoramiento de nuestros expertos. Es fácil y sin comisiones. Invertí con inteligencia. YEV Más, tu app de inversiones, descárgatela ya ahí con el QR. Así que ahí tuvimos un panorama completo de en qué invertir con Mati. ¿Y salió el billete de 20.000? ¿Vieron? ¿Les gustó? ¿O es Alberto, medio de Alberto. juguete? Me gusta. ¿Les A mí me gusta? gustaba, Sí. Es como verde Lo manzana, único es que me llamativo. confunden los colores, Colores ¿no? ¿Viste? expansion, Sí, sí, los ¿verdad? colores. Ayer estábamos jugando en Tengo Capturas. ¿Qué te compras con el de 20.000? Y por lo menos nos acercamos un poco más al de mayor denominación de otros países, que son $50. Este está abajo de $20. El de Macri de 1000, ¿te acordás cuando salió? Estaba arriba de $50, ¿no? $57 cuando salió. Qué locura la depreciación de nuestra economía. Y con Alberto llegó a valer menos de $1. Sí. Dios. Hermoso. Es tremenda ese dato. Y hoy tenemos, bueno, casi $20 el de mayor denominación. Por debajo igual, la región está en $50. 50 sería lo uno lógico, de sí. 50.000, ¿no? Viene el de 50. ¿Viene? Ya lo dijo, sí, sí, sí. Pero terminó la fase de héroes. ¿Sabes cómo va a estar impreso? No, no lo sé. Yo pondría Ahí Messi. siempre ¿Uno de ¿ustedes? los animales? Que entre Los animales. la etapa de los memes. Los memes. Ah, ese Sí. con memes. Es más actual. Obvio, la gente se los va a querer quedar. Uno de Goku. Entonces, Claro, lo va a querer va a ahorrar. coleccionar. Van a tener valor. No, ahí yo siempre digo que tuvo para mí una ventaja el no querer emitir mayor denominación durante muchos años, ¿no? O sea, quizás la decisión política era una negación de la inflación, pero en lo concreto ayudó mucho a frenar el negro, a la formalización, Claro. porque llegó un Hoy tenés momento... hasta propinas con billeteras digitales. Después las provincias terminaron de hacer percha toda esa bancarización que se Claro, masificó en la pandemia, que hizo que todas las billeteras virtuales que todo el mundo use, pero las provincias con el Circrep y con todas esas cositas que te van comiendo tipo Pac-Man, rompieron un poco todo. Iván, ¿vas a decir algo? No. Ah, bueno. Muy bien. No, quería hablar un poco, me quedé manija, ya nos quedan los últimos minutos, casi tenemos que hacer un repaso de todo lo que hablamos, qué rápido pasa. Ustedes afirmaron que en 2025 tiene que haber una reforma impositiva. ¿Cómo se la imaginan? Tiro Yo- el yo tema, solamente tiro quiero el tema sacar a la todos mesa. con Ya este dijimos que vienen congreso, personales, claramente baja este Para año. mí, la parte gruesa, que es el tema laboral, que va atado a lo previsional, con este Sí. congreso no puedes hacer nada. Ok, o sea, necesitas las Sí. elecciones. Yo creo Sí. que hubo una reforma muy importante que por ahí puede haber pasado desapercibido para muchos, pero que es la reforma del monotributo, de ampliar los topes Sí. para arriba. Eso yo creo que le da un montón de aire a los 25 millones profesion- por año, ¿no? 68 Yo, 68 yo voy a tirar una bomba acá que es Apa. el ajuste por inflación. Si no vamos a tener inflación, que durante años estuvo sin aplicarse, después se aplicó, genera un montón de distorsiones en la economía, la inflación. Entonces, yo creo que la próxima reforma va a tener que ser pensada en cómo ser motor de la economía y no esto de Complejizar, poner no trabas. complejizar el análisis, el desarrollo, no sé, el otro día No charlábamos estamos de con acuerdo. Flor. Iván, No no, estamos pero de no estoy acuerdo diciendo con la Iván. eliminación, estoy diciendo que tiene que estar pensada en como motor de crecimiento, que los impuestos pasen a ser motor de crecimiento y no en cuestiones técnicas que entorpecen todo y que nos llevan a que perdamos nuestra capacidad de trabajo Ese es tratando el de problema. ordenar Sí, yo- cosas que la economía las tiene que ordenar por su propio peso. Yo Es el coincido problema de con no tener vos. moneda. A ver, yo coincido con vos, pero creo que tampoco hay que ser naif, ¿no? Respecto de la historia argentina, porque, digo, tenemos muchas cosas de la reforma que fue la de Macri del 2017, pensando en estándares de 10% anual de inflación, la diferencia en la tasa de las rentas financieras del 5 y del 15. Se explicaba porque ellos pronosticaban 10% de inflación. Era para grabar renta real y ya vimos que nada que ver. Entonces... Yo espero que la Argentina siga estable durante muchísimos años y que todo eso quede desactivado porque la economía lo desactiva. Pero a mí me parece que no hay que ser naif en la reforma tributaria y sacar herramientas donde hemos luchado durante muchos años, que fue el ajuste por inflación. Porque ahí, acordate, iban contextos de 50, 60% de inflación negando un ajuste No, por pero inflación. aparte, Era lo un hemos delirio. peleado. Yo iba a los medios a pedir, a suplicar esto, pero a lo que voy es que hay cuestiones que también tenemos que aprender de lo que pasó. Y esto de que vivamos en equilibrio fiscal
debería sí estar por ley, en la Constitución. Bueno, o sea, es la arrancar idea. la Constitución. No tengas duda que lo va a hacer si puede. Es que La sí, idea, sí. entonces ahí es donde realmente digo, la próxima reforma tiene que acompañar todo lo que se viene haciendo desde lo discursivo. Entonces, si nosotros queremos que dentro de 20 años la economía de Argentina sea potencia, necesitamos tener leyes que reflejen eso. Y no la cirugiada, o sea, perdón por... Sí, o sea, una ley ciruja de Claro, tener un un ajuste parche. por inflación, o sea, Claro. entiendo, pero nosotros deberíamos ser... Ojalá tender a que Exacto, desaparezca. tender a que desaparezca, Iván. pero que desaparezca porque Sí. la inflación no es un Iván, problema. en una economía dolarizada no tenés ese ajuste por inflación. Vamos a Bueno, verlo. vamos. Paso Bueno, a paso. estamos en la casa y en una casa no está en familia y tenemos a Lean de Rumis con una duda. me Hola encanta. chicos, ayer Hola, les Lean. dejé, increíble programa, lo dieron todo, felicidades. Gracias. Ayer les dejé una pregunta a los chicos, pero dije, ¿por qué no vengo en vivo y la pregunto? Que es Amo. lo del billete de 20.000 que me sorprendió, porque vi un trending en TikTok donde la gente empezó a decir, bueno, yo por mes voy a cobrar 5 billetes, 10 billetes, 15 billetes, como que... Porque se va achicando o sea, La un nominal. sueldo de 150.000 son tipo, no sé, 7 billetes. Sí. Y yo quiero saber sobre eso algo. Si van creciendo los billetes, ¿no puede ser que se desfasen los precios y la gente cobre ya lo que quiera? Porque como no hay algo... Sí hay algo que regula, pero cada vez que van subiendo los billetes, ¿no es como que los precios se disparan? O sea, la gente ahora te va a cobrar cualquier cosa, como que... Es buena la pregunta, la La escuché entiendo. varias veces, ¿eh? Pero no debería. No debería, A ver. no lo hace. Obvio, no lo hace, Definitivamente. no lo hace. Pero tuvimos Pero, a ver, gobiernos que creían en eso. Entiendo, O sea, no, totalmente. Por eso antes no salía, Mandaban a teníamos los el billete de inspectores 100, Es más, el fondo, máximo. a ver, ¿qué hace tener billetes más grandes? Sincera. Y nosotros vivimos todavía en nuestra economía con mucha ilusión monetaria. Quizás uno dice 1 millón de pesos y piensa que es un montón, pero cuando lo pensás en términos reales, 1 millón de pesos es menos de $1.000. Entonces, en realidad, sincera. Y sí, probablemente sean 7 billetes, pero hoy ¿qué haces con 150.000 pesos? Es una forma de sincerar tener billetes de mayor. Imagínate una economía chiquita donde tenés una base monetaria que son 20.000 pesos en billetes de 1.000 y de repente el Banco Central te dice, dame los 20 billetes de 1.000 y yo te doy uno de 20.000. Es la misma base Es lo monetaria, no genera inflación el cambio de la nominalidad de los billetes. Entiendo también el punto de Lean que dice, bueno, pero no sé, si yo tengo un Es la bar y veo, percepción, y en veo todo que caso. ahora hay billetes de 20.000, No. 50.000, la gente va... No, y a su eso vez pensás, esto de- no, la gente va a y a poner su- precios más altos. Pero la gente, somos argentinos, y la gente se aprovecha de eso y como que para mí van ahí poniendo los precios... Yo entiendo lo Te que digo dice más Lean. en Por el- ejemplo, de decir, con un solo billete te compras algo, cobrabas, antes lo cobrabas 17 15.000 lucas, y claro, ahora sí. 17 y los redondeas Y te dan en 20. vuelta. Claro, Es con un eso solo efecto billete. visual. Es, Redondean. en vez de recibir toda la pila de billetes de El 1.000, te dan empresario que uno- pone los precios no saben qué billete le vas a pagar. Claro. No, sí. Sí, No coincido. tiene- A, El tema es que no a se nivel evita. macro de la economía no va a suceder. Siempre puede haber algún vivo colgado, pero debería Claro. dejar de vender cafés. Y a nivel macro no cambia nada. Es como barajar y dar de nuevo. Que cambie el color de las cartas que usamos, pero lo importante en realidad es la base monetaria. Tal cual. También vi, él seguía con el billete, vi que como que estaban juntando firmas para que le cambien el color al billete porque le pasaba que los jubilados se confunden con los billetes y la gente los termina, tipo los taxistas o alguien los termina Yo me estafando. confundo los de 2.000 con los Con de los 10.000. Sí, son o sea, parecidos. Hay que la otra estar vez voy muy al atento. estacionamiento y le doy uno de 2.000 y me quedo así. Y el tipo se queda así. Y yo como, dale. Y me dice de 2.000, son 6. Claro. Sí, no son solo los jubilados, todos tenemos problemitas. Sí. Pero bueno, sí. ¿Con cuál se confunde? El de- El de 20.000, Con el de Claro. 10.000, Sí, hay el de algunos que 10.000. se Con el de confunden. 10.000. Pero si no son Hay del mismo algunos que color. sí. Y tiene la parte azul. Después, claro, el otro es rojo, el de 10.000. Ah, lo tenés. y el de, es verdad, el de Son 2000 con el feos, 10.000 ¿eh? ya me pasó. Sí. El de 2000 con el de 10.000 se reconfunde. Esos Y hay son muy algunos parecidos. que no son genuinos y te dicen, che, me estás dando 10.000. No, se los quedan. Claro. Yo una vez lo traté de hacer y el taxista se lo quedó. ¿Cuál fue? Le dije, te di Lean, 10.000. Es y una una locura. pregunta que te hago yo a vos. ¿Vos cómo ves la realidad del país a nivel económico? Hoy en día, o sea, yo no sé tanto de economía. No, pero la vivís. ¿Vos cómo la La sentís? vivo, pero yo siento que como que están medio estancados los precios y todo hace rato, como que está todo... Más tranquilo. sí, y como que antes la gente tenía esa desesperación de que al otro día explotan los precios, van y compran cosas, esto, lo otro, cuotas, bla, bla, bla. Y como que ahora la gente está muy tranquila con el peso argentino y
y no están subiendo las cosas tanto. Dejó de ser una preocupación. Sí, dejó de ser como una Bueno, preocupación. es lo que dicen las encuestas, que ya la inflación pasó a ser una preocupación secundaria o terciaria. Sí, Totalmente. no hay que olvidarnos igual que es la inflación, hay que cuidar, o sea, la inflación baja hay que cuidarla. Debería ser Nosotros nuestra Sí. obsesión, o sea, porque se pasa muy rápido Sí. y parece que nos olvidamos de las cosas. Sí, Entonces, sí, yo me acuerdo en los 90, ¿te acordás? Bueno, por vos sobre todo, que parecía como que la inflación nunca hubiese existido. Y vos Que lo no veías, existía. lo hablabas con la gente mayor, viste, que vivió todos No. los 80, la hiperinflación, y parecía como un sueño, ¿no? Pero siempre se vuelve. pasa claro. en España, que yo tengo gran parte del año viví allá, que la gente empieza a convivir con la inflación y no le dan la importancia que nosotros le tienen damos los y no tienen los mecanismos, no tienen el para ajuste por proteger al inflación. Entonces empiezan a tener una inflación cercana al 5, 6, 7% anual, que ya es un montón. Es un montón. Y las economías no se ajustan, no tienen los mecanismos de protección. Entonces, el tema de la inflación creo que va a ser el gran debate a nivel mundial para los próximos años, sobre todo por la economía post pandemia, porque todos los estados de todas partes del mundo son deficitarios, es decir, gastan más de lo que recaudan. Por lo tanto, hay una emisión que se tiene que imprimir plata, para que la gente entienda, para cubrir esos gastos, y solamente Estados Unidos lo está sufriendo, y creo que fue una de las de los mayores temas que se pusieron sobre la campaña de Estados Unidos, como nunca antes. Kamala Harris hablaba de control de precios para evitar la inflación. Por suerte, los americanos son bastante inteligentes y buscaron otro candidato, pero digo, es un debate que se da en todos los países. Contábamos lo de México, que empezaron a implementar control de precios y demás. Entonces, creo que la Argentina en esto puede ser un faro de experiencia, y Es de lo que alguna dice, mira, forma... dice, nosotros venimos del infierno, déjenme que le explique cómo es el tema de la inflación. Claro. Y todos lo escuchan. Sí. Sí, y todos ya empiezan a valorar, lo vimos ayer con Trump, los resultados en Sí. poco tiempo. Una cosita más antes de cerrar. Sí. El ¿Cómo se riesgo nos fue el país tiempo? cae. ¿Qué Abajo de, significa? 800, abajo de 800 70. puntos. Mira, esto es fácil. Riesgo país lo que mide es la diferencia de rendimiento entre un bono argentino y un bono del gobierno americano. Cuanto más bajo significa que hay menos diferencia, por lo tanto somos más seguros. Venimos de 2.700 el año pasado. Hoy estamos Wow. abajo de 800. 2.700 significaba que Default. se pagaban, que se tenía que pagar 27% 27% por encima de los de Estados Unidos, que ya era, a veces paga el 5%. Y eso encima, el riesgo país es un promedio de todos los plazos de la curva de rendimientos. El 2.700 en realidad en los bonos más cortos el año pasado rendían 50%, para que te des una idea. Claro. El O famoso sea, significa L30. que si alguien quería venir con ese riesgo país a invertir en la Argentina, le Imposible. exigía que Argentina le dé un rendimiento mayor al 30% anual en Exactamente. dólares. Una locura. En cambio, ahora con un riesgo país que está por debajo de los 800 puntos, en el valor más bajo en los últimos 5 años, eso hace que nos exijan menos rendimiento, que sea más fácil que lleguen inversiones al país. Exactamente. Cualquier proyecto es más rentable que antes. por ¿Hay así alguna decirlo. proyección de cuánto puede bajar el año que viene el riesgo país? Bueno, mira, yo creo que Argentina va a tener por un largo tiempo una prima intrínseca del hecho que pueda volver el peronismo, que pueden ser 400, 500 puntos o básicos. sea que el riesgo país es el riesgo peronismo. Sí, es eso, básicamente. Bueno, ahí entra a jugar lo que hablábamos antes de la condena de Cristina. Macri llegó a tener 360 puntos en el mejor momento. El promedio fue más o menos antes del 2018, que fue el Sunstop, fue 600, 500, 600. O sea, creo que podemos ir ahí. 600 puede ser un landing zone. Pero ¿existen interesante. fundamentos reales para Sí, que eso pase? Porque vos decís lo de Macri, pero ¿qué tan rápido nos fuimos? El ¿Qué era fundamento todo es- humo? Fíjate lo que ¿Era pasó todo después. humo? Macri fue Fíjate lo que pasó. ¿Era todo humo? mucho Expectativas, pero poco número. Muy poco número. Mi ley es: yo no te prometo nada, te muestro. Y vas con 11 meses de equilibrio financiero, de hecho superávit fiscal, superávit financiero, que es mucho más que el superávit primario. Y mi ley lo va a mantener eso. Entonces, en solvencia Argentina va a ser el país más solvente. Porque gasta Recordemos que menos es de la lo norma que del entra. presupuesto. Puede Exactamente. pasar lo que sea, pero superávit financiero no se toca. Eso es importantísimo porque significa que hay un cambio cultural. Esto Argentina ni siquiera se lo planteaba hace un año o 10. Ahora el Congreso mismo te dice: ok, listo, va a dar cero el Excel. Déjame ver a mí cómo gasto más en un lado, menos en el otro, pero va a dar cero. Y también recordemos que el cuento de Macri fue al revés porque generó
cuando ganó un cambio de expectativas y ya empezó el rally en el mercado. Ahora el mercado estaba mucho más expectante, desconfiado y recién ahora está empezando a decir, Pago los para números ver. cambiaron. Este año el mercado fue pago para y eso ver. va a tener una repercusión en la economía real. Flor, en los clientes, ¿empezaste a ver recuperación o en las distintas industrias? ¿Qué es lo que percibís? Sí, un poco de todo. O sea, la verdad es que sí, la primera parte del año estuvo muy parado y se han visto sobre todo, digamos, jugadores de la economía real, ¿no? O sea, gente que vende máquinas, gente que invierte en el agro, o sea, y se está viendo una recuperación en esta segunda parte, mucha corrección de precios, ¿no? Estaban Quizás- calzados a $1 caro y Claro, ahora o calzaron. sea, empezaron el año calzados un dólar de 1.200 que podía ser más, ¿no? Pensando en el dólar de diciembre, quizás hasta 1.400 si se le sumaba el impuesto país. Y bueno, y tardaron unos meses en corregir y en darse cuenta de que no, o sea, a 1.100 tienen que Y que pricear, hay que ¿no? vender, porque recordemos que que con, vender. con inflación Bueno. vos ganabas no vendiendo. Total. Una O sea, locura. vienen de muchos años de una estrategia en donde el que hacía dinero era el que compraba más y se sobreestoqueaba, y esa era la forma de vivir en los últimos años, ¿no? Como empresa, es decir, junto stock, lo acumulo y no lo vendo, o sea, porque no tengo precio de venta. Y hoy es todo lo contrario, hoy es yo tengo que hacerme líquido y sacarme todo el stock porque yo veo hacia adelante, y es lo que descuentan, que tengo estabilidad en el precio de compra hacia adelante. Claro. Es un cambio de paradigma, totalmente. Bien. Muy bueno. Bueno, y ya estamos, Dios, se nos va. 12 y cuarto, Seguían viene y seguían Ruby. los pibes. ¿Estamos ya? Lean, ¿vas a empezar a invertir? ¿Invertís? ¿No? Bueno, lo tenemos que transformar. ¿Invertís o gastás? a O sea, ¿qué Pelu haces? ya- ¿Gastás todo? Sí, no, pero igual sí tengo ahorros. Ahorro. Bien, en dólares. Sí, y también me compro, no sé si esto es una forma de ahorrar, pero me compro cosas tecnológicas. Está bien. ¿Invertís? Invertís en tecnología. Claro, pero el tema es que lo uses para generar más y lo Sí, usás. obvio, sí, la uso para generar. Pero, Lean, está bueno que empieces a asesorarte para que esas inversiones, porque eso es producto de tu trabajo, y que pueda darte un rendimiento, que no te quedes afuera de toda esta oportunidad que presenta la Argentina. Así que, bueno, te presento Fernando Corvaro. No, en serio, muy lindo el programa porque en serio hay mucha falta de información sobre este tema, así que me encantó. Ay, sí. Lo adoro. Qué Lean, lindo. Sí. Todo lo queremos. Gracias, Lean. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todo el chat que estuvo súper pendiente con las preguntas. Y ahora más especial blanqueo. Habrá ¿no? más, sí, especial blanqueo, tenemos que ver. Hay que cambiarle el nombre. Hay que cambiar el Claro, nombre. verdad. Inversiones. Vamos a Blanqueo. intentar invitarlo al presidente Epa, para la... lo dijo así, tranqui. Eh, Recontra. Nada, la verdad que... Banca los que- medios nuevos, así que... Oh, a la pero verga. Podemos Acá invitar a tenemos a alguno de los su chicos de hijastra. economía. A Sí. los Fede Furias, Fede a Martín Furias, Botier. Martín Ellos, Botier. la semana pasada estuvieron conmigo en Neura, podrían estar acá también. Vos estuviste con el presidente también, Fernando. Bueno, pero eso no creo que venga. Bueno, Pero- gente, que tengan un buen fin de semana. Lara está bien porque preguntaban en el chat qué le pasó y demás. Acá está bien. Sí, todo bien. Fue un Está susto. impecable y bueno, nada. Bueno. Un mal momento. Sí, lo que menos importa es lo material. Estamos bien, que es lo importante. Es lo Iván. importante. Gracias, Larita. Gracias Sos a una todos por genia. estar del otro lado. Gracias, chicos. Disfruten el Gracias, fin de Diego, semana. Flor. Genia. El martes nos vemos con Tengo Capturas 10:30 y ahora los dejamos con roomies para divertirse y terminar el viernes bien arriba. Chao, chao. Chao.